En algunas Biblias aparece un título ahí o subtítulo sobre el verso 12. En la Reina Valera dice: Pablo exhorta a los hermanos. Parece como que antes no exhortó. Sí, siempre viene exhortando, pero aquí es como una conclusión, ¿ya? Entonces, íbamos a entender a qué se refiere esto de Pablo exhorta a los hermanos. Leo el 12 y el 13 y dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Antes de pasar directamente a los versos, una breve introducción que tiene que ver con la iglesia. Recién, al inicio, el hermano Josué leyó el Salmo 133, donde hablaba de el gozo de los hermanos, el gozo que se describe y se compara como el óleo que corre sobre la barba de Aarón, sobre sus vestiduras, en razón de los hermanos cuando están juntos, cuando hay comunión, y una buena comunión. Ya, la iglesia también debe existir una comunión, una unión estrecha. Y eso es la idea y la mente de Dios. Y para que entendamos siempre, y yo vuelvo a recordar de que no nos elegimos nosotros, no nos buscamos nosotros, es Dios que nos buscó. Y no en este año ni el año pasado, sino antes de la fundación del mundo. Dios, en su sabiduría, quiso que nosotros estuviésemos juntos. Eso es una verdad absoluta de parte de Dios, no una verdad relativa, es una verdad absoluta. ¿Y dónde quedamos nosotros en nuestra voluntad? Nuestra voluntad queda derribada, queda en el suelo, porque nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó. Él quiso que naciéramos en esta ciudad, o en la ciudad que nacimos, como nacimos de los padres. Todo eso le compete a la sabiduría de Dios. Nosotros, ¿qué participación tenemos en todo esto? Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, obvia, individual. Cada uno tiene una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad está sujeta a la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos que someternos a esa voluntad. De que Dios lo dispuso por algo mejor, por un bien sabio de parte de Dios. Y eso quiere decir que a lo mejor yo voy a analizar que algunos no me van a caer bien, que algunos no sé, lo encuentro feo, lindo, gordo. Mire, vamos a hacer cualquier apreciación, pero eso es lo que usted o yo, nosotros pensamos. Y eso queda de lado. Y Dios quiso que estos y los que estamos y los que Dios agrega en su iglesia la componen de todo. Y más allá de la apariencia física, de todo eso, moralmente todos tenemos el mismo principio, todos somos pecadores. Y ahí estamos de acuerdo con eso. Todos pecamos. Y como todos pecamos, necesitamos todo un Salvador. Y de esos pecadores Dios hace una iglesia. Y no de gente buena, de puros malos. Todos somos malhechores. Entonces, el que dice, no, si yo no era tan malo, pero éramos malos, y no poco o mucho, todos somos malos, y esa es la perspectiva. Y de eso Dios hace una iglesia, hace un pueblo. Y la iglesia es la institución más bendecida de la tierra, si lo ilustramos como institución, y que tiene, por decirlo así, su complejidad comparada con otras instituciones terrenales. Usted sabe que usted puede pertenecer a un club de fútbol, ya a esto que está de moda, los clubes de adulto mayor, o cualquier institución de lo que sea, tal los que les gusta lo que quiera, porque ya hay de todo, ya, de manualidades. Pero la iglesia es una institución distintiva y sobresale de todas las demás. Es una institución edificada por el mismo Señor Jesucristo, no creada por hombre. Todas las demás son porque a alguien se le ocurrió. A lo que le gusta la caza y la pesca, ahí se junta. Hace poco hablaba con un hermano que le gustan los caballos, ahí está lo que le gustan los caballos. O los que no le gustan lo ven así, ¿no? ¿Para qué tener caballos? A los que le gusta la bicicleta, ¿por qué mejor andar un auto? Y así cada uno le gusta cada cosa, si es que le gusta algo. Pero esta institución, que es la iglesia, por llamarlo institución, ¿cierto?
es edificada por Cristo. Y dice Mateo 16, 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará, dice esta versión. En el griego, y las puertas del Hades no la conquistarán. Entonces, esta iglesia no es que Pedro la hizo, y no fue ni el primer papa ni todo eso, sino que Dios lo usó, ya, pero Cristo es la roca, Cristo es el que edifica su iglesia. Entonces, no hay intervención humana en la edificación de su iglesia. Es algo divino, es algo que es sobre lo natural. Lo natural es que los hombres común y corriente, no es que Pedro se juntó con los apóstoles después que el Señor ascendió y dijo, oye, ¿por qué no hacemos una iglesia? Hagamos una, si no había prototipo de iglesia anteriormente. Entonces no es una ocurrencia de él, Dios lo designa. La iglesia es la única institución a la que el Señor Jesucristo ha prometido una bendición eterna. La iglesia que somos nosotros, los elegidos por Dios, esta es la mirada de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Entonces Dios mira así su iglesia, que es suya, ya, que tiene una bendición eterna, como dice Efesios 5, del 26, o sea, del 25 al 27, versión NTV, Efesios 5, del 25 al 27, versión NTV. Aunque el encabezamiento dice, los maridos, eso significa, ya, para los maridos esto significa que cada uno ame a su esposa tal como Cristo, pero lo importante viene aquí, que Cristo está en la parte que nos compete como la iglesia, que tiene bendición eterna. Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo la amó? Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al llevarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¿Se dan cuenta la descripción que hace Cristo de la iglesia? Y si usted es creyente, Dios le está diciendo a usted que parte de esa iglesia es usted, o somos nosotros, ¿cierto? Que somos sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto. Yo creo que todos nos estamos a mirar así, ¿estará bien Dios hablando de nosotros que somos sin defecto, intachables? ¿Usted se cree intachable o no? Ninguno podemos decir, ¿quién califica en esto? Pero Dios en los méritos de Cristo así nos llama. ¿Ve la visión que tiene Dios de nosotros? Esa es su iglesia. Y alguien puede decir, ustedes son un par de sinvergüenzas, cínicos, y los van a tachar de muchas cosas, ¿cierto? Pero éramos nosotros así. Antes éramos malhechores. Y porque Cristo tuvo misericordia, hace una iglesia así. Porque tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el Señor. Porque Él pagó, y eso es lo que se conmemora en la Semana Santa, como decimos, cuando Cristo muere por los pecados de nosotros el día viernes, ¿cierto? Y todo eso. Pero todo eso lleva porque Cristo muere y hoy nos recordamos que Él resucita. Y vence la muerte, porque la paga de la muerte, o sea, la paga del pecado de la muerte. Pero Cristo venció la muerte. Entonces la iglesia tiene una bendición eterna. Y la iglesia como institución también es considerada como, de acuerdo a 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Cuando usted piensa en una columna, ¿qué habla? En algo que es sólido, que soporta un edificio, ¿cierto? Baluarte de la verdad. Es algo que no se puede mover. Esa es la iglesia. ¿Y por qué yo estoy introduciendo esto? Porque lo que viene es importante, porque tiene que ver con la relación de los hermanos y del liderazgo en la iglesia. Porque si yo solamente leyese, os rogamos, hermanos, volviendo a Tesalonicenses, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor y por causa de la obra. Si yo leyese eso, o cada uno lo lee así, ya
El texto estaría diciendo, los que están a cargo de la iglesia hay que honrarlo. ¿Ya? Y uno podría torcer esto perfectamente. La idea es introducirlo para que entendamos qué es lo que quiere decirle Pablo a los tesalonicenses. Porque vamos a entender una verdad, que de ahí le vamos a explicar, que la iglesia de tesalonicenses o los tesalonicenses en ese tiempo llevaba aproximadamente un año o poquito más de recién establecida. Y ya para los que están pensando en los requisitos para un diácono, o sea, para un pastor, un anciano, un obispo, hay un texto que les va a saltar y les va a decir que no sea neófito, que no sea nuevo. Y resulta que en Tesalónica todos eran nuevos. Por eso voy apuntando hacia allá. Pero estas descripciones poderosas no quieren decir que la iglesia está desprovista de dificultades. O sea, si todo lo que dije anteriormente, que la iglesia la edifica y que está sustentada en Cristo, en Dios, ¿cierto? La iglesia no está provista de dificultades. La iglesia enfrenta grandes retos y trata constantemente con los problemas del pecado, porque los pecadores redimidos siguen batallando con la carne caída y algunos miembros de la iglesia locales son inmaduros espiritualmente o incluso no son regenerados. O sea, Dios tiene una iglesia ideal, la iglesia es que cada uno de los miembros somos sin pecado, pero nosotros terrenalmente luchamos todos con el pecado. Y todos nosotros. Nadie se puede eximir. Y todos batallamos. Si nosotros separásemos las batallas, los problemas, alguien podría decir, pucha, yo los voy a categorizar en el sentido ya las enfermedades. Algunos luchan con solo las enfermedades, otros con los problemas personales, los del dinero, etc. Pero en algo que todos estamos de acuerdo y en común, todos luchamos con el pecado, todos. El que dice que no, yo no lucho con el pecado, está mintiendo y ya tiene un pecado. Se da cuenta que tiene un problema. Entonces, como todos nosotros luchamos todos con el pecado, los que presiden, los que están a cargo de la iglesia, ¿qué debiesen hacer? Corregir lo que está defectuoso. El llamado de los pastores, el anciano, el obispo, cierto que es lo mismo, ¿qué tiene que corregir? Cuando algo se tuerce, en el sentido, alguien se desvía y cae en pecado, practica un pecado. No estoy hablando de lo que a veces incurrimos en una falta, en un pecado leve, ¿ya? Porque todo en eso, y yo no voy a saber nunca cuando usted pecó en esto y no tiene que... Pero el punto es que nosotros idealmente la iglesia se tiene que mantener sin pecado, de manera ideal. Y eso es lo que se tiene que corregir. Entonces, todos tenemos que estar de acuerdo que todos luchamos con eso. Y usted tiene que entender que cuando usted se introduce al cuerpo, se introduce a la iglesia, usted va a luchar con el pecado. Por eso decimos que cuando usted entra a la iglesia tiene más problemas de los que tenía antes, porque usted cuando no sabía que el pecado era malo, usted se gozaba robando, mintiendo, haciendo todo lo que todos los pecados habido por haber, y usted se gozaba porque en realidad eso era bueno. Por eso pecaba. Pero cuando entra acá, más allá de sus cosas naturales, va a tener problemas con el pecado, porque la conciencia, el Espíritu Santo le va a decir que ahora pecaste. Ahora te das cuenta que mientes, ahora y que eso es malo. Y que cuando ofendes sabes que tienes que pedir perdón y no quieres pedir perdón porque no nos gusta pedir perdón, nos gusta que a nosotros nos pidan perdón. Y cuando nos piden vamos a pensarlo si perdonamos. Pero todas esas cosas tenemos que entrar a aprenderlas y practicarlas en pro de la unidad de la iglesia, el cuerpo. ¿Ve que es una complicación? Pero gracias al Señor que todo lo pensó antes y por eso puso el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda, nos capacita. La iglesia, el Señor la ideó de tan manera tan perfecta que puso dones en cada uno de nosotros. Dones para que unos prediquen, unos canten, unos sirvan, nos hagan esto, lo otro. Y toda la iglesia y todo el cuerpo se afianza. Está unida. Obviamente, como yo les digo, en lo natural todos pensamos distinto. Unos tienen hambre temprano, unos no tienen hambre, otros tienen frío, otros tienen calor, otros tienen sueño, otros no tienen... Mire, cada uno, pero eso es en lo natural. Pero la iglesia del Señor tiene que estar siempre concentrado que nosotros luchamos contra el pecado. Por eso cuando yo veo a mi hermano que peca por toda la iglesia.
Por eso uno está ahí repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y cuando yo repito algo, no es que yo quiera, sino porque la Biblia lo demanda a la iglesia, me lo demanda a mí y a todos nosotros. Solo cuando la iglesia reconoce y confronta la debilidad, las imperfecciones y las dificultades provocadas por el pecado, comienza a crecer espiritualmente y continúa haciéndolo. Por eso la iglesia tiene que identificar el pecado, orar por el pecado para que el pecado se salga de la iglesia. Hermanos, no estoy con esto diciendo, pues así no, ¿quién va a quedar aquí? No, no se trata de eso. Estamos hablando de cosas y aquí vamos a ver un ejemplo gravísimo que sucedió en la iglesia de los Corintios. Primero los Corintios 5, del 1 al 7. El tema, hermanos, que aunque si pecamos, confesamos nuestros pecados, que es lo que tenemos que hacer, no nos acomodemos al pecado. No lo justifiquemos, no nos sintamos mal cuando nos corrigen, porque a veces no todo el tiempo voy a corregir yo, y ya lo hemos hablado, la responsabilidad es que cada uno se tendría que corregir cuando cada uno vea o observa a un hermano que peca. Siempre con amor, con sabiduría, pidiendo a lo mejor un consejo para saber cómo hacerlo y todo lo demás. ¿En pro de qué? De que el cuerpo esté unido, tengamos la misma comunión. Si la iglesia es santa, limpia, como decía el hermano al inicio, con un olor fragante delante. ¿Cómo, si describimos el pecado en olor, cómo debería oler? Hay una descripción del Antiguo Testamento bien extrema que dice que el Señor nos sacó ¿de dónde? Del lodo de excremento. De ahí el Señor sacó. Porque el pecado huele así, si lo queremos graficar. La iglesia de de los Corintios, pero aquí vamos a leer primero los Corintios 5, del 1 al 7, dice, versión NTV, me cuesta creer lo que me informa acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Explico. Había un hombre que se decía ser creyente en medio de la iglesia de Corintio que estaba viviendo, y no por vivir de allegados, convivía con su madrastra, o sea, con la esposa de su papá. Y eso es lo que estaba haciendo. Era un pecado grave. Y que toda la iglesia sabía. Si llegó a saber después Pablo, todos sabían. Dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si tú estuvieras ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Ahí está la palabra que estudiamos el día martes. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja de levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es la que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Este pecado de la iglesia en Corinto era aberrante. Ellos se jactaban, ellos estaban tranquilos. Por eso ninguno de nosotros, y en ninguna parte de la Biblia habla de que nosotros nos debemos acomodar al pecado, ni justificarlo. No, pero es que porque es nuevito. Mire, no hay ni porque uno sea nuevo, ni porque sea viejo, ni porque sea como sea, no podemos justificar el pecado. Ni porque sea así, o porque sea leve, o porque sea grande, no se puede justificar. ¿Se entiende eso? Porque la iglesia del Señor. Y los más románticos, los más carismáticos, los más sensuales dicen, ay, ¿y por qué lo van a echar de la iglesia? ¿Han escuchado eso? Hermanos, hay decisiones drásticas en la iglesia, se tienen que echar de la iglesia. Pero que en Chile tenemos libre culto y la ley. No, hay personas que tienen que ser expulsados y echados.
Suena fuerte, pero la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque está hablando en la metáfora que es como la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado. No, si esperamos que cambie. No, hermanos, hay que expulsar. Es fuerte, parece, pero el Señor lo demanda en pro de ¿qué? Todo el cuerpo. Puede que yo no sea ni amiga ni amigo de, o del muy hermano, o sea, soy hermano de alguien que está en un pecado extremo, ¿cierto? Pero a mí cómo me va a salpicar si yo no lo veo, está por allá, sí, pero un día puede pasar que a usted le digan y le apunten. Oh, ese que va a tu iglesia, mira, es así, esa. Y a usted le va a dar una vergüenza tan grande que va a decir, no, que yo no voy tanto a la iglesia esa, para querer, o no. Porque le va a dar vergüenza, estoy siendo un ejemplo solamente. Porque nos avergonzaría. Entonces son cosas, hermanos, que hay que acostumbrarse a los lenguajes, a lo que dice la Biblia. No, tengo una iglesia ideal, la iglesia ideal, o la gente idealiza la iglesia por falta de Biblia. Ay, si el Señor es todo amor, el Señor, ¿cómo no? No, el Señor cuando quiere disciplinar y ha dejado de disciplinar la iglesia para limpiar su iglesia. Por eso digo, somos ex pecadores, pecamos, pero no de manera deliberada. Entonces, cuando llegamos a estos momentos así, están ahí los muy de corazón, pastor, que es duro usted. ¿Cómo van a hacer eso si el hermano, pucha, era el que más da dinero, el hermano que va a colaborar? No nos interesa eso. La iglesia es santa, pura, sin mancha. Y es así, y es así. Por eso es el llamado, y por eso la iglesia, todos nosotros tenemos algo en común, ya lo dije, ¿sí o no? Todos luchamos con el pecado. Entonces yo me tengo que cuidar de no pecar. Usted se tiene que cuidar, y así cada uno tiene su responsabilidad. Porque todos tenemos abogado para con Dios, todos tenemos el mismo abogado, y tenemos los mismos versículos que dicen, si yo pecare, si yo peco, confieso mis pecados, y el Señor es fiel y justo para perdonarme. Y Dios me ha provisto del poder del Espíritu Santo para abandonar mi pecado. ¿O no? Si tenemos el mismo espíritu. Si usted tiene el mismo espíritu, usted va a poder vencer el pecado porque Cristo venció el pecado, ¿o no? A tal punto que venció la muerte y resucitó. Esa es la iglesia. Santiago 5:16 dice, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hermanos, a veces que es necesario que nos confesemos los pecados, no como una confesión católica, así que va, no. Por el momento que yo estoy pasando por esta situación ya y no puedo vencerlo, hermano, obviamente uno tiene que acudir a alguien maduro y le ayude en esto, en mi lucha, como le decimos nosotros, ya. Y en eso alguien está orando, la iglesia puede orar y uno puede vencer y salir de eso, porque le da fuerza espiritualmente. Y esto es unos con otros. Eso es como una introducción a la iglesia. Como la iglesia, y tener en cuenta, no se les olvide, todos luchamos con el pecado. No que el pastor o los líderes tuvieron, o si hay diáconos en su tiempo, lograron ciertos requisitos o ciertos estándares que pide la Biblia y que ahí ya fueron iluminados y de que ahí no, eso no existe. En el área carismática pintan y forman líderes que se supone que son así, que ya no a un nivel tan elevado que eso ya está en el camino sobre nube. ¿Ya? No, nosotros caminamos, sentimos lo mismo. Bueno, versículo 12 y 13, como un subtítulo, la relación entre pastores y ovejas. Ya vemos lo que el Señor quiere. Hermanos, debiese existir una relación estrecha entre pastores y ovejas. ¿Por qué debiese existir de manera ideal? Es crucial que la relación entre el pastor y su rebaño sea saludable para garantizar el proceso espiritual de la iglesia. Hay términos que se usan o son dichos populares. No sé si ustedes lo han escuchado, yo no soy mucho de cultura de pastores, pero he escuchado eso de que dicen,
Ay, el pastor tiene que oler a oveja. ¿Han escuchado eso? Yo, hermano, he ido a visitar ovejas, pero nunca he vuelto con el olor de la oveja. Así que con eso se son dichos y cosas como esas coloquial. Pero hermanos, lo que vamos a ir viendo no es que el pastor solamente tiene la responsabilidad de conocer sus ovejas. Las ovejas tienen la responsabilidad de conocer a su pastor. Porque tiene que haber una confianza y una estrechez. Porque uno puede señalar y como ejercer cierta autoridad sobre ustedes. Porque mire, el verso que yo voy a usar aquí, Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué dice la Biblia suya? Lo mismo, ¿no? Entonces yo le digo, ustedes me tienen que obedecer. ¿Están de acuerdo o no? Algunos no. Después dice, pero, este texto dice, no, pero, porque ellos velan por vuestras almas. Si yo no, porque mi obligación es, si yo no velo por las almas de ustedes, si yo no los corrijo, si yo no les enseño la Biblia, si yo no los acompaño, yo no estoy haciendo lo que me corresponde y usted no debería sujetarse a mí. ¿Se entiende? Es recíproco. Es una cosa por la otra. O tiene que ver lo mismo. Si yo les enseño, yo les corrijo, ¿cierto? Y usted no se sujeta, tiene un problema con Dios, porque no se está sujetando. Yo no le puedo caer en gracia, no sé cómo quiera decirlo, expresarlo, pero esto es algo para todos nosotros. Después dice, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Usted se queja, ya, el pastor. Mire, usted no va a tener un problema conmigo, porque de mí usted se puede zafar tan fácilmente como se cambia de iglesia. No viene más, no sé. Mire, hay un millón de cosas que puede hacer. Pero de mi Dios y de nuestro Señor, si usted se llama hija o hijo, no se va a zafar. Porque de Dios nadie se burla. Yo le estoy echando a mi jefe encima, así que con esto, hermano, fuera de broma. Dios quiere que tengamos una estrechez, que nos conozcamos, porque esto es bueno, es saludable, el cuerpo tiene que estar unido. Otro texto, primera de Pedro 5, del 1 al 5, versión NTV dice, como subtítulo ahí, consejo para los líderes de los jóvenes. Dice, ahora, una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia, ancianos, obispos, pastores, es lo mismo, ¿ya? También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este texto es muy similar en razón a lo siguiente, a lo que recién leímos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y que os amonestan, que los tengáis en mucha estima, en amor por causa de su obra. Aparentemente, la iglesia tesalonicense, como era una iglesia nueva, los que habían ahí no eran tan maduros y se habían puesto para el liderazgo, porque alguien tenía que cuidar de la iglesia tesalónica. Por decirlo así, los que tenían poca experiencia. ¿Y qué pasa al ver personas con poca experiencia? Los demás, obviamente, la crítica como de Dios ha estado. Aunque era una iglesia medianamente bien establecida, o se portaban bien, pero no faltaba eso de que menospreciaban a los que estaban a cargo. Es por decir, yo con un hermano X entramos al mismo tiempo, llevamos poquito y de repente él está a cargo de la iglesia.
Ay, si total es mi amigo, yo andaba con hacíamos todo esto y no, yo no lo voy a tomar en cuenta. Podría ser. ¿Y qué si no sabía ni hacer la O con una moneda? ¿Qué va a guiar la iglesia? Y puedo entender que con eso yo lo menosprecio. Y cuando me quiera corregir, yo no lo voy a tomar en cuenta. Entonces podía existir esto. ¿Por qué? Porque se dio un fenómeno con los tesalonicenses que eran una iglesia emergente muy nueva. Y con 1 de Pedro también, por eso le dicen los ancianos, está molestando a los jóvenes. Los jóvenes miraban a los ancianos no de edad, sino a los que están en liderazgo, ¿ya? También no los querían, no se estaban sometiendo a eso. Entonces, el punto es, la iglesia está subordinada primeramente a Cristo y Cristo deja un liderazgo. Y dentro de eso, hermanos, hay que ser bien sabio. De que cuando nosotros amonestamos, no es porque uno se levanta con ganas de no sé qué ir a amonestar a alguien, no. Es en pro de que todos tenemos lo mismo, que yo les decía, estamos luchando con el pecado. Si muchas veces yo a veces sugiero algo, y cuando lo digo sugiero es porque lo estoy diciendo muy sutilmente de buena gana, como primer llamado. Después habrá un segundo, después un tercero y así sucesivamente. Pero por eso, hermanos, todos luchamos con el pecado. Y por eso todos tenemos que estar, así como yo a ustedes creo conocerlos en gran parte, ustedes también tienen que conocer al liderazgo. Y tener en cuenta que yo fui puesto por el Señor, ¿para qué? Para guiar la iglesia aquí, mientras el Señor me ha dado ciertos dones, y que yo no me quiera enseñorear, y que ojalá nunca caiga en un pecado de esos, pero ¿cuál es el punto? Porque yo quiero el bien, el mismo bien que quiere Dios para nosotros. Y por eso esto es algo que tiene que, y esto no es una lucha de poder, no es una lucha de los unos con los otros, los inferiores con los superiores, no es eso. Todos en la salvación somos iguales delante de Dios. Solo que uno tiene responsabilidades distintas. Yo cuando meditaba y hacía el tema, y decía yo, ¿qué tanto conocen ustedes de mí? ¿O qué tanto yo conozco de ustedes? Yo conozco que algunos de ustedes son muy buenos y golosos para las tortas, a unos les gustan los chocolates, ¿ya? A algunos les gusta dormir. Yo conozco que a algunos les tiene miedo a ciertos bichos. Yo conozco varias cosas, que no son secretos ni lo estoy divulgando, pero simplemente son cosas que se pueden contar. ¿Y ustedes qué conocen de mí? Ya, pero ya ve. Bueno, está bien que digan eso. ¿Cuánto llevamos de años de iglesia? Llevamos 11 años y todavía no traen la torta que el pastor le gusta. Han andado cerca y todos los años me dicen, no, si esa es la que le gusta. No me gusta esa. No, no es que no me guste, pero que no soy tortero. Pero todavía no está. Si la mía es de 1000 hojas. Y están 1, 2, 1000 hojas. Las otras son menos. Es una broma solamente. ¿Qué quiero llevarlos? El conocerse, el tener cierta confianza. Sé que eso se cultiva en el tiempo. Yo no voy a traspasar sus límites. No los voy a investigar ni Instagram, ni TikTok, si son... Usted sabe. Si los pastores y las ovejas no cumplen con sus responsabilidades espirituales propias para con el otro, la iglesia no puede ser lo que Dios quiere que sea. Si los pastores y las ovejas no cumplen con sus responsabilidades espirituales propias para con el otro, la iglesia no puede ser lo que Dios quiere que sea. Como cuando dicen en el fútbol, cada uno en su puesto. Y el arquero no puede andar para allá, no sé, echando goles al frente. ¿No? Es como, ¿y quién está al arco? No, se pone otro que no. Y son ejemplos que cada uno en su puesto. ¿Todos pueden estar en el coro? No, porque todos no cantan. Y así, no todos. Entonces cada uno tiene una responsabilidad. Por eso Dios la ha ordenado, yo siempre digo, tan sabiamente, que la Biblia dice, a uno los hizo pastores, a uno los hizo maestros, esto, y cada uno con un don. Entonces, esto de que el Señor quiere que cada uno cumpla con sus deberes y sus responsabilidades, este es el énfasis en todo el Nuevo Testamento. Romanos 1, del 9 al 12. Romanos 1, del 9 al 12.
Dice, Dios sabe cuántas veces, versión NTV, Romanos 1 del 9 al 12, dice, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, de día y de noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios. Ahí está la responsabilidad del pastor, el líder. Pablo, ¿qué es lo que hace? Ora por todos ustedes de día y de noche. A quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también, mire, todo lo que hace Pablo anteriormente en la oración, lo que desea y anhela por los que están en Roma. Y dice, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría, mire lo que le gustaría a Pablo, en razón a todo lo que él le dio o le está dando para los de Roma, ¿cierto? Recibir aliento de la fe de ustedes. Eso quería Pablo. Pablo no quería no dijo, yo quiero que me den una suma de dinero, yo quiero que me den un reloj, yo quiero que me den un... No dice eso. Dice, me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. De recibir, ¿qué quería él? Recibir que la fe de ellos, porque si ustedes, yo les enseño por decirle así, pero yo veo que ustedes están fortalecidos en su fe, eso es un aliento para que el que... O sea, si ustedes están haciendo lo que se les dice, se les enseña, eso es un aliento, es por decir, estamos haciendo las cosas bien, están obedeciendo. No porque yo lo diga, sino porque el Señor lo demanda. Eso es alentador. Si yo le dijese, hermanos, un ejemplo en cuanto a esto, de que a uno le aliente. Hermanos, me gustaría que todos los domingos usted llegue a la hora 5 minutos antes. 10 porque así usted se saluda, se da esto, se trae un coso, una cosita, un regalo, algo, no sé, y usted lo comparte, mire, traje un queque, una cosa. Si lo hiciéramos así, yo les digo eso, y usted lo hace, y el otro domingo están todos 5 para las 11, están todos sentaditos aquí. Sería un aliento para mí en la fe. Yo estaría tan contento, pero contento. Pero si no fuese así, ¿qué va a ser el otro domingo? Por favor, pueden llegar a las 11 de la mañana. Y usted, como oveja, no en la comparación que habíamos hecho, no como la oveja obediente, ¿qué va a decir? Ay, de nuevo, seguro que me están tirando palos a mí. Porque no le estoy hablando al que llega temprano. ¿Se entiende o no? ¿Cómo es el aliento? Si uno le está, como Pablo dice, yo le estoy dando dones espirituales, le estoy dando conocimiento en el sentido de explicarle la Biblia, en enseñarle todo eso. Recíprocamente, ¿qué tiene que hacer la oveja? Yo no necesito así como bienes que van a traer un saco papa, una cosa de cebolla, bueno, si traen igual, pero no es el punto. Pablo habla de un aliento en la fe. O sea, ustedes reaccionan al llamado. Cuando alguien le dice y le da un consejo, por ejemplo en la finanza, y ustedes lo hacen y se ordenan, después Dios los prospera y cuentan, dice, ¿sabe, pastor? Yo antes le debía, pero a todo el mundo. Con bigote y sin bigote le debía a todo. Y ahora el Señor me da hasta para ahorrar. Eso es un aliento en la fe, porque cuando tomaron en cuenta el buen consejo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace la oveja, por decirlo así, del otro lado. Segundo a los Corintios 7, del 13 al 16. Segundo a los Corintios 7, del 13 al 16 dice, esto nos ha alentado en gran manera, además de nuestro propio aliento. Nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él
se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos los que lo obedecieron y cómo lo recibieron con temor, o sea, con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Hubo un cambio cuando, o sea, el sacrificio de recibir a Tito, todo resultó para bien. Por eso, hermanos, el dinamismo, esto de la complejidad, lo bueno, la iglesia, los hermanos, si hablamos de la oveja con el pastor, tiene que ser de los dos lados. Ustedes esperan una cosa de mí y yo espero algo de ustedes, pero el Señor espera que su cuerpo, su iglesia, se mantengan fusionada y unida. Cuando practicamos todas estas cosas, es un bien común. Cuando hoy en la mañana tomamos desayuno, unos toman las mesas, ponen las sillas, ordenan, sirven, que calientan una cosa, no sé, todo eso se benefician los otros hacen otra cosa, y así. ¿Se dan cuenta cómo Dios ordena? Todos nos vamos a lavar la loza, todos nos van a hacer... No, pero todos nos combinamos. Ese es el cuerpo. En otra ilustración, en otras metáforas, ¿se acuerdan cuando la Biblia habla del cuerpo? En la iglesia. Todos no somos pies, todos no somos cabeza, todos no somos ojos, etc. ¿Cierto? Pero son tan codas, hasta el dedo, ¿te sabe el dedo más feo que tiene en el pie izquierdo? Uno que está todo chueco así, hasta ese le sirve. Es feo, usted no se lo quiere ni ver, pero a veces ni se ve porque está medio así para adentro. Se ríen, a lo mejor alguno tiene el dedo así. No, es un ejemplo, no. Pero es parte de su cuerpo. Y usted igual lo tiene que amar. O no lo acepta, pero no sé. Pero nosotros somos miembros de un cuerpo. Efesios 4, del 15 al 16. O sea que el puro 5, ¿no? Efesios 4, del 15 al 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos estos textos apuntan a lo que yo estaba diciendo y leyendo en el verso 12 y 13 de Primera Tesalonicenses. Porque no habían tomado en estima a los liderazgos que tenían en esa iglesia. ¿Ya? Lo estaban menospreciando. Entonces, no hay que menospreciar al liderazgo, no hay que menospreciar las ovejas. No, todos somos un cuerpo. Porque puede existir en algún lugar que un pastor, no sé cómo, pero podría existir que menosprecie a sus ovejas. Que digan, esta me salieron más así de floja, así de porra. Puede ser, po. No, así no lo he pensado yo. Se ríen, ¿por qué manera? ¿Y usted lo ha pensado alguna vez? No, se me ha ocurrido. Este es lo que el Señor pide a su iglesia. ¿Se dan cuenta? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, Él, Cristo. Pero nosotros a veces, como el cuerpo, nos queremos desencajar. Por los que están estudiando anatomía por ahí, que yo sé que algunos están estudiando esas cosas, un ramo que es bien difícil. Y cuando un hueso se desencaja, ¿qué produce en su cuerpo? ¿Se le ha desencajado un hueso, no? Produce dolor. ¿Ya? El hueso del codo con el hueso de la mano, no sé cómo se llama. Ya. ¿Qué pasa cuando se le desencaja algo? ¿A usted le duele? La iglesia, por decirlo metafóricamente, cuando ese encaje perfecto que hace el Señor, pero yo soy parte de lo que yo quiero desencajar, yo empiezo a practicar el pecado y me da lo mismo, no quiero que me corrija, porque en mi vida usted es como que se desencajara, igual el cuerpo se va a resentir. ¿Ya? Porque alguien lo va a saber y alguien le va a querer decir y esa persona que a usted le está diciendo se va a sentir mal, usted lo va a ofender, después va a andar de boca en boca, después lo que usted hizo a lo mejor se va a saber como en toda la iglesia, como una murmuración que no se debe hacer y todo eso produce un caos en la iglesia y eso afecta a la iglesia
Y produce un dolor, porque algunos van a justificar lo que hizo uno y el otro que no, y la iglesia se divide y van a encontrar que la cosa es injusta, etcétera. ¿Se da cuenta o no? La unión perfecta que quiere el Señor, dice, a cumplir con una función específica. Todo eso se empieza a deteriorar. Y a veces no pensamos esas cosas, o no pensamos en el alcance que tiene el pecado, que es tan nocivo. Por eso decían los textos anteriores, que es como la poca levadura. El poco mal ejemplo suyo puede ser replicado en otro. El poco, si nadie me ve. Pero el poco mal ejemplo suyo, ni siquiera un mal ejemplo pecaminoso, pero un poco mal ejemplo en la conducta puede ser replicado. O va a ser mal visto. Yo a veces con la pía somos fijones con mi hija. ¿Te has visto de repente eso? Que cuando están, te ponen un chicle, está. Y se nota, pues. Y uno, bueno, cada uno come chicle como quiere, pero. ¿Por qué entonces? Comamos, si va a comer chicle, coma ahí calladito nomás, no sé, pues, o sea, ahí, no haga tanta muesca. Porque hago estas cosas, es porque el efecto que trae ciertas conductas. Porque siempre hay alguien que nos mira, nos observa. Ustedes me observan a mí y yo los observo a ustedes. ¿Pero a qué nos observa a todos? El Señor. Y por eso nosotros tenemos que ser buen ejemplo. Cuando estudiamos paralelo el libro de Santiago, al cristiano que dice ser cristiano se le tiene que notar, no por el decir las cosas de los versículos, sino por el obrar. Que no sea un mentiroso, que no sea acá, que no ande debiendo en todos los negocios, que le andan fiando, ahora anda por allá pidiendo. No, que sea íntegra la hermana, el hermano. Todo esto tiene que ver con la ideal de la iglesia, que ya lo dije, es hecha por el Señor, compuesta por el Señor. Usted quiere aconsejar a alguien y si usted lo viera en alguna falta, le van a decir. Por eso hay estándares para los que enseñamos, los que enseñan. Si usted enseña, ¿cómo va a corregir a alguien? Si usted está en un ministerio, por el más que sea así, que no lo ve nadie y todo lo demás, que no está expuesto, sí, pero sea responsable. Por eso, hermanos, y cuando hablo de esta responsabilidad, de lo que tiene que ser de someterse a los que trabajan y todo esto, y no menospreciar y tener estima, porque todas estas cosas son sensibles. Que uno las pase por alto es como la convocatoria que hicimos para este día especial. A principios de año se planificó con algunos hermanos esto. O sea, yo digo meses, 3 meses. Con anticipación, para que en 3 meses yo me planifique. ¿Para qué? Para que las cosas que hacemos no es por hacerlas, no es un simple comer, es compartir. Vuelvo al inicio, para que todos juntos en armonía, ¿ya? Hermanos, la convocatoria, y lo voy a decir así, es la convocatoria que hacemos hoy o la que se hace en la iglesia, créame, que es mucho, mucho más importante que cuando usted lo citan a un consultorio, cuando usted lo citan al hospital, a la consulta médica, o que cuando usted... ¿Por qué? Porque aquí el que convoca es el Señor, el Dios del universo, al Dios que usted le canta. Es más importante. Y si usted me dice, me va a rebatir que no es tan importante, usted está equivocado. Porque si Dios no es importante en mi vida, usted tiene otro Dios. Porque el que dio su vida, el que nosotros nos va a llevar al cielo, no es la empresa, no es ni Luchetti, ni no sé, cualquier empresa que exista. No, es Dios. Es nuestro Señor. ¿Y por qué si Él nos convoca, Él quiere que estemos juntos, reunidos, y que tengamos que experimentar el gozo en la comunión? Como yo a veces les digo, hermanos, nos vamos a comer un tuto de pollo a veces con un arroz blanco, por decir tan común y corriente que usted puede decir, ahí es. Pero es tan especial, es por el hecho de los que estamos reunidos a compartir. Esa es la iglesia, es la unidad. Independiente que a usted no le guste, independiente que usted, que eso es como no sé cómo quiera llamarle, pero lo más importante es la convocatoria que el Señor hace, el llamado que Él hace para que su cuerpo
que Él diseñó de manera perfecta, esté unido siempre. Y si no está unido en estas cosas pequeñas, no me venga después con que no hagamos cosas. No. Porque todos tenemos que permanecer fieles en lo poco. Por eso el pastor a veces hace vista gorda en un sentido, sí. Pero hermanos, así como yo creo conocerle, como yo ustedes también tienen que hacer su parte, su responsabilidad. Yo voy a dar cuenta al pastor de los pastores. ¿Y ustedes? Porque no creo yo. No, Señor, la oveja que usted me mandó. Yo me voy a llegar quejándome. Y usted al revés. No, el pastor pelado quejado. Yo no sé, no. De haberme dejado un MacArthur ahí, yo creo que le hago caso. Un Michelin, no sé, otro. Pero no, con ese, no. ¿Se da cuenta, no? Yo le digo irónicamente, pero porque es así. A veces es menospreciar, es no tomar en cuenta. Porque de la primicia que no nos escogimos nosotros, ni usted ni yo nos elegimos. Y que por su sola gracia estamos aquí. Quedamos en la mitad, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir porque hay unas palabritas ya importantes que después le vamos a ver. Y lo vamos a poner en pie y vamos a meditar. Hermanos, quise ser gráfico e intencional en algunas cosas porque las veo y se tienen que ir corrigiendo. ¿Ya? Si doy ejemplos de nuestra iglesia, de cosas que se tienen que ir corrigiendo, se tienen que decir de aquí, del púlpito. No estoy dando nombres, pero hay cosas que se tienen que corregir. Porque estoy hablando de la responsabilidad de la unión de la iglesia. ¿Ya? Porque si Dios a uno puesto para dirigir, aunque sea un ministerio de esto, de lo otro, usted tiene que someterse a esa persona. Porque por algo se fue designada. Si está encargado del aseo y él le dice, le pide que hagan las cosas así, obedezcan. Si están encargados del ministerio de adoración, obedezcan. Hay cosas que hay que hacer. Y eso se trata, porque así cada uno hace su parte. Entonces, si yo soy intencional hoy, y lo he sido así, es porque es por el bien del cuerpo, la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo, lo personal, así como pastor, no hago completamente lo que usted me ha mandado hacer, Señor. De supervisar, de aconsejar, de pastorear como corresponde. En mi humanidad también puedo ser falible y eso usted sabe que puede ser, Señor. Pero ayúdame, Señor, a ser mejores. Ayude que la iglesia, Señor, que cada una de las ovejas, cada uno de mis hermanos, también se pueda superar. Usted nos llama perfecta, la iglesia santa, sin arruga. Ayúdenos, Señor, porque todos nosotros podemos tener cosas que todavía luchamos. Pero generalmente somos nosotros mismos, Señor, el cual somos los obstáculos, Señor, a veces ni siquiera el mundo. Señor, ayúdenos a mejorarnos cada día como iglesia. Señor, también prepare nuestro corazón. Confesamos todos nuestros pecados delante suyo, porque, Señor, queremos tomar este vino que representa su sangre derramada en la cruz. Debemos tomar su cuerpo que fue molido por nosotros, por nuestras transgresiones. Por eso ayúdenos, Señor. Por favor. Guíenos, Señor, y que nuestro corazón esté a cuenta con usted, Señor. Señor, no lo hacemos como una rutina, sino porque anhelamos pronto su regreso. Señor, que el gozo inefable de saber que usted está vivo, que usted resucitó, venció la muerte, también está en nosotros, porque nosotros también un día resucitaremos, Señor, con un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, para la gloria eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.